Bienvenidos a mi canal. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Espero que estén listos para sumergirse en el apasionante universo de las celebridades turcas, porque hoy vamos a desentrañar uno de los romances más comentados y queridos por los fans, la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar de cómo nació esa chispa, cómo comenzó su relación y cómo, al menos para algunos, se convirtió en una de las historias más románticas que hemos visto en la pantalla y, quién sabe, tal vez también fuera de ella. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y abran sus corazones, porque vamos a viajar en el tiempo para revivir los momentos clave que marcaron el inicio de esta increíble historia. Y por supuesto, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Todo comenzó con una serie que conquistó a millones de corazones en todo el mundo, Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo. Esta comedia romántica, estrenada en 2018, catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. La historia, llena de enredos, humor y por supuesto, mucho romance, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres, y a Can, un fotógrafo de renombre, frío y reservado al principio, pero con un gran corazón. En la pantalla, la química entre Demet y Can era innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la complicidad, todo esto hacía que el público se enamorara de la pareja ficticia y por supuesto comenzara a especular sobre si esa chispa también existía fuera del set. Y créanme, las especulaciones fueron muchas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores. Los fans querían creer en un amor que trascendiera la ficción. Las grabaciones de Erkenzicus se convirtieron en un hervidero de emociones. Los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can crecían día a día. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban capturar cualquier señal que confirmara las sospechas. Y aunque al principio ambos actores se mantuvieron discretos, las pistas eran inevitables. Las fotos juntos fuera del set, las publicaciones en redes sociales con mensajes sugerentes, los comentarios de sus compañeros de reparto. Todo alimentaba la llama de la esperanza para los fans. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo se gestó ese romance que tanto deseábamos ver? La realidad es que la historia de Demet y Can fue mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Los meses de grabación de la serie, las largas jornadas de trabajo, la intensa exposición mediática. Todo esto creó un ambiente muy particular, en el que las emociones estaban a flor de piel. Vamos a profundizar en los detalles que hicieron de este romance algo tan especial y a la vez, tan efímero. *** El nacimiento de una conexión ***. El ambiente en el set de Erkenzicus era, sin duda, propicio para el romance. Imaginen, dos jóvenes y atractivos actores, sumergidos en la intensa narrativa de una historia de amor, pasando horas y horas juntos, compartiendo experiencias, risas y por supuesto, momentos de tensión emocional. La conexión entre Demet y Can se forjó en primer lugar, en la necesidad de construir y mantener la magia de sus personajes. Tenían que transmitir al público la pasión, el deseo y la complicidad que sentían Sanem y Can, y para lograrlo, era imprescindible que existiera una conexión genuina entre ellos. En las escenas románticas, la cercanía física y la intimidad eran esenciales. Besos, abrazos, miradas profundas, cada interacción requería un grado de confianza y vulnerabilidad. Demet y Can, como profesionales, supieron manejar estas escenas con destreza, pero la constante exposición a estas emociones fuertes, combinada con la intensa carga de trabajo, inevitablemente generó una cercanía especial entre ellos. Empezaron a conocerse a un nivel más profundo, a compartir sus sueños, sus miedos y sus inseguridades. La ficción poco a poco se iba infiltrando en la realidad. *** Más allá del set, primeras pistas y rumores ***. Las grabaciones de Erkenzicus no solo transcurrían en el set. Fuera de él, Demet y Can comenzaron a ser vistos juntos con más frecuencia. Las salidas nocturnas, las cenas románticas, los paseos por Estambul, todos estos detalles, filtrados por la prensa y compartidos por los fans en redes sociales, avivaron las especulaciones sobre un posible romance. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron capturar algunas imágenes que, aunque no confirmaban nada, alimentaban la curiosidad y la esperanza de los seguidores.
Uno de los momentos más comentados fue cuando se les vio juntos en un concierto, disfrutando de la música y compartiendo risas. Otro cuando fueron fotografiados cenando en un restaurante a la luz de las velas. Los detalles eran mínimos, pero suficientes para despertar la imaginación de los fans y alimentar los rumores. En las redes sociales, las publicaciones de Demet y Can también se convirtieron en objeto de análisis. Los mensajes con indirectas, las fotos con poses sugerentes, los comentarios cruzados, todo era interpretado como una señal de su creciente conexión. Los fans, con su aguda percepción, no dejaban escapar ningún detalle. Cada like, cada comentario, cada emoji se convertía en un indicio de su relación. Asterisco asterisco la celebración del cumpleaños, un momento clave asterisco asterisco. El cumpleaños de Demet fue un hito en esta historia. Can, en un gesto que muchos interpretaron como una declaración de amor, le dedicó unas palabras muy especiales. La ternura en su voz, la forma en que la miraba, las frases que le dedicó, todo revelaba una conexión profunda y un afecto sincero. Los fans, emocionados, sintieron que ese era el momento en que la relación se confirmaba. En ese momento, las redes sociales estallaron. Los mensajes de felicitación se multiplicaron, y los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia. Los fans celebraron este gesto como una confirmación de su amor, y la esperanza de verlos juntos para siempre se intensificó. Este fue sin duda uno de los momentos más memorables de su relación, un instante que quedó grabado en la memoria de los seguidores. Asterisco asterisco la presión mediática y los desafíos del romance asterisco asterisco. Sin embargo, la relación entre Demet y Can no fue un cuento de hadas. La intensa atención mediática, las expectativas de los fans y las presiones propias de la fama comenzaron a pasar factura. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable y cada gesto, cada palabra, era analizado y juzgado. Los paparazzi incansables los perseguían a todas partes, tratando de capturar cualquier momento íntimo. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, publicaban constantemente artículos sobre su relación, generando una gran presión sobre ambos actores. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un campo de batalla, con comentarios positivos y negativos, críticas y elogios. A pesar de la pasión que sentían el uno por el otro, las dificultades propias de la fama y la intensa exposición pública acabaron por afectar la relación. Los celos, la incompatibilidad de agendas y las diferencias de carácter, que son comunes en cualquier relación, se vieron amplificados por la presión mediática. Asterisco asterisco el éxito de la serie y la química inigualable asterisco asterisco. Mientras la relación de Demet y Can evolucionaba, Erkentzikos se convertía en un éxito rotundo. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo, y la química entre Demet y Can era, sin duda, uno de los secretos de su éxito. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la complicidad que irradiaban, todo esto cautivó al público y los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas. La serie, con su mezcla de humor, romance y drama, nos presentaba a Sanem y Can, dos personajes que se enamoraban a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponían en su camino. La historia, llena de enredos y situaciones cómicas, nos recordaba que el amor, a veces, puede ser complicado, pero siempre vale la pena luchar por él. La química entre Demet y Can era tan palpable que muchos espectadores creían que su amor trascendía la ficción. La pasión que transmitían en las escenas románticas, la intensidad de sus miradas, la ternura de sus gestos, todo esto hacía que el público se enamorara de la pareja ficticia y, por supuesto, deseara que su amor fuera real. Asterisco asterisco el final de un romance, la ruptura y sus razones asterisco asterisco. Lamentablemente, la relación entre Demet y Can no duró para siempre. Tras un tiempo, la pareja decidió poner fin a su romance. Los motivos de la ruptura fueron varios, pero se dice que las diferencias de carácter, la incompatibilidad de sus agendas profesionales y la presión mediática fueron algunos de los factores que contribuyeron a la separación. La noticia de la ruptura entristeció a los fans. Muchos esperaban que Demet y Can, al igual que sus personajes, pudieran superar cualquier obstáculo y vivir felices para siempre. Sin embargo, la vida real no siempre es como los cuentos de hadas. A pesar de la tristeza, los fans respetaron la decisión de ambos actores y continuaron apoyándolos en sus respectivas carreras. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron numerosos. Algunos mencionaban los celos, otros las diferencias de carácter, y otros la incompatibilidad de sus agendas profesionales.
Lo cierto es que independientemente de los motivos, la separación fue un momento doloroso para ambos actores y para sus seguidores. *** Después de la ruptura, nuevos caminos y éxitos individuales ***. Después de la ruptura, Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demet protagonizó varias series de televisión, consolidándose como una de las actrices más queridas del panorama turco. Can, por su parte, también siguió trabajando en proyectos de televisión y cine, expandiendo su fama a nivel internacional. Demet, con su talento y carisma, se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sus interpretaciones en diversas series, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, le valieron el reconocimiento del público y la crítica. Su éxito, sin duda, demuestra su perseverancia y su dedicación a su profesión. Can, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Su trabajo en series como Bay Jail y Sandokan le han permitido expandir su fama a nivel internacional. Su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en uno de los actores más cotizados del momento. *** El amor en la vida real, nuevas relaciones y futuro ***. Hoy en día, Demet Özdemir y Can Yaman han rehecho sus vidas. Ambos han encontrado la felicidad en otras relaciones. Demet se casó con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco, aunque lamentablemente también se separaron. Can, por su parte, ha sido vinculado a varias mujeres, y actualmente se encuentra enfocado en su carrera profesional. La vida amorosa de las celebridades, a menudo, es objeto de especulaciones y rumores. Demet y Can, a pesar de sus rupturas, han demostrado que son personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y de encontrar la felicidad en sus vidas. *** El legado de Erkenci y el recuerdo de un amor ***. A pesar de que su romance no llegó a buen puerto, la historia de Demet y Can sigue siendo recordada con cariño por los fans. La química que irradiaban en la pantalla, la pasión que desprendían en las escenas románticas, y la complicidad que compartían fuera del set, hicieron que su historia fuera inolvidable. Erkenci sigue siendo una de las series turcas más populares de todos los tiempos, y la historia de amor de Demet y Can, un recuerdo entrañable para los amantes de las telenovelas. La serie, con su mezcla de romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo y dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. La historia de Demet y Can nos recuerda que el amor, a veces, puede ser efímero, pero que los recuerdos y las emociones que compartimos con las personas que amamos siempre perduran en nuestro corazón. Su romance, aunque no duró para siempre, nos dejó una valiosa lección: la importancia de vivir el presente, de disfrutar cada momento y de valorar a las personas que nos hacen felices. *** Un viaje en el tiempo, reviviendo los momentos clave ***. Ahora, vamos a revivir algunos de los momentos clave que marcaron el inicio de esta inolvidable historia. Vamos a sumergirnos en el universo de Erkenci y a recordar esos instantes mágicos que nos hicieron soñar y creer en el amor. El primer encuentro El primer encuentro de Sanem y Can, en el set de la agencia de publicidad, fue el inicio de todo. La atracción, la tensión y la curiosidad se apoderaron de ellos desde el primer momento. Las miradas robadas Las miradas cómplices y los gestos de cariño que se intercambiaban Demet y Can en el set eran evidentes. Sus miradas hablaban por sí solas, revelando una conexión que trascendía la ficción. Las escenas románticas Las escenas románticas de Sanem y Can eran un deleite para los fans. Besos apasionados, abrazos tiernos y miradas profundas nos hacían soñar y creer en el amor. Las salidas fuera del set Las salidas de Demet y Can fuera del set, las cenas románticas y los paseos por Estambul alimentaban los rumores y la esperanza de los fans. El cumpleaños de Demet El cumpleaños de Demet fue un momento clave en la historia. Las palabras de Can, su mirada y sus gestos confirmaron que entre ellos había algo más que una simple amistad. El impacto en los fans y la cultura pop El romance de Demet y Can no solo impactó en sus vidas personales, sino que también tuvo un gran impacto en los fans y en la cultura pop. La serie Erkenci se convirtió en un fenómeno mundial, y la historia de amor de Sanem y Can conquistó los corazones de millones de personas. Los fans, a través de las redes sociales,
crearon comunidades y compartieron su pasión por la serie y por la pareja. Los foros de discusión, los grupos de fans y los blogs se llenaron de comentarios, análisis y teorías sobre la relación de Demet y Can. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas y analizando cada detalle para confirmar sus sospechas. La historia de Demet y Can, además, inspiró a muchos artistas y creadores de contenido. Los vídeos, los memes, las ilustraciones y las canciones dedicadas a la pareja inundaron las redes sociales. La serie y su historia de amor se convirtieron en un fenómeno cultural, y su impacto aún con acento. N se siente en la actualidad. ***, un legado duradero ***. A pesar de que la relación entre Demet y Can no perduró, su historia sigue siendo recordada con cariño por los fans. La química que irradiaban en la pantalla, la pasión que desprendían en las escenas románticas, y la complicidad que compartían fuera del set, hicieron que su historia fuera inolvidable. Erkenci Kuş sigue siendo una de las series turcas más populares de todos los tiempos, y la historia de amor de Demet y Can, un recuerdo entrañable para los amantes de las telenovelas. Su legado perdura en el tiempo, y su historia sigue inspirando y emocionando a los fans de todo el mundo. ***, conclusión. Un amor que brilló con intensidad ***. En definitiva, la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman fue un romance que brilló con intensidad. Su química en la pantalla, su pasión, y su conexión fuera del set, cautivaron a millones de personas. Aunque su relación no duró para siempre, su historia sigue siendo recordada con cariño por los fans. La historia de Demet y Can nos recuerda que el amor, a veces, puede ser efímero, pero que los recuerdos y las emociones que compartimos con las personas que amamos siempre perduran en nuestro corazón. ***, y ahora, volviendo a mi canal, ***. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este viaje por la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que hayan revivido esos momentos mágicos y que hayan recordado con cariño esta inolvidable historia. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Creen que la química entre ellos era real? ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkenci Kuş? ¿Qué es lo que más les gustaría saber sobre ellos? Me encantaría leer sus opiniones y responder sus preguntas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por ser parte de mi comunidad y por apoyar mi trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.